Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Bueno, yo estoy muy feliz y muy ilusionada y muy agradecida también porque estoy acompañada de una compañera de profesión que, bueno, es un referente también dentro de la psicología de España y estoy segura de que muchas de vosotras que hoy nos estáis escuchando, pues la conocéis y la reconocéis. Ella es Paz de Roda, bienvenida y encantada de tenerte por aquí, Paz, como te decía ahora antes de cámaras. Y Buenos buenos días, ¿no? Aunque no sabemos en qué momento estará viéndolo la gente, pues buenos días. buenos días. Bueno, para las que la conozcáis y para aquellas que no hayáis tenido pues todavía ese placer, estoy segura de que en algún momento aparecerá por dentro de vuestra formación, ¿no? O dentro de vuestro recorrido. Ella es la directora de un Centro de Psicología Paz de Roda, que ofrece terapia, bueno, online y presencial en Madrid, y además de directora de ese centro, también es, bueno, docente, ¿no? Experta en diferentes áreas como ansiedad, autoestima, dependencia emocional, y también experta y pionera, de hecho, en el tema del que vamos a hablar hoy, que es de rupturas traumáticas. Ella empezó cuando todavía no había leído o no encontraba material sobre rupturas traumáticas. Justo es algo que le preguntaba ahora, ¿no? Paz, ¿cómo era ese momento en el que tú dijiste, aquí está faltando algo, ¿no? Aquí está faltando una conceptualización, pues como más importante o más holística de lo que es la ruptura. Y ella me hablaba de eso, ¿no? De la falta de relación que se establecía con el trauma, ¿no? A una ruptura. Entonces vamos a hablar de ello, de esa intervención en ruptura traumática. Así que gracias, Paz, por estar aquí para ello. Y no sé si hay algo de tu presentación que quieras añadir o con esto te has sentido cómoda. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros, al contrario, vuestra invitación. Es para mí un placer y todo lo que pueda servir para divulgar psicología a otros colegas y colegas de profesión, para mí es un placer. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por tus bonitas palabras, de verdad. Por mucho tiempo que se lleve trabajando siempre me emociona escuchar cositas tan bonitas. Muchísimas gracias. Y efectivamente, sobre rupturas traumáticas, me parece importantísimo formarse, dado el volumen de personas que entran con esta problemática y la envergadura, como veremos a continuación. Es muy importante huir de clichés y que ese ser humano que llega a consulta buscando ayuda pueda ser atendido de una forma seria y sin ningún tipo de estigma y huyendo de clichés tipo estás sufriendo una dependencia emocional o tienes que dejar ir. Me parece importantísimo darle una intervención profunda y de la máxima calidad. Así que muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Qué bien que lo reivindiques con la importancia que tiene, ¿no? Y antes de hablar de ello, bueno, voy a hacer un breve recordatorio para todas aquellas personas que están ahí al otro lado, y es que dentro de muy, muy poquito, en 2 meses o un mes y medio, empezamos con la segunda edición del máster en psicoterapia integradora. Por parte de UNIP, así que también breve recordatorio, ¿no? Para todas aquellas personas que queráis estar dentro, porque además también estamos recibiendo como muchas dudas, muchas inquietudes y también mucho interés. Así que también os dejo ahí pues esa pincelada para que vayáis a la web si queréis también y os podáis informar acerca de ese máster en psicoterapia integradora que para mí, bueno, ya sabéis que la forma que nosotros tenemos de trabajar es desde un lado integrador y de hecho creo que también hablar de ruptura como trauma también tiene mucho, ¿no? de integrador y seguro que vamos tocando pinceladas de la psicología integrativa a lo largo de este episodio. Entonces ya, para volver a nuestro tema, yo empezaría, Paz, por el principio, ¿no? Por el qué entendemos por ruptura traumática, porque estoy segura de que muchas personas pues dicen, vale, claro, sé lo que es una ruptura, ¿no? Pero ¿por qué este apellido, ¿no? ¿Qué entendemos por ruptura traumática? El apellido es diferenciador de otro tipo de rupturas. Siempre comentaré que hay muchos tipos de ruptura. Hay rupturas que no duelen, hay rupturas que duelen de una forma tibia, hay rupturas que incluso son liberadoras y hay rupturas
que de hecho no requieren un proceso de duelo. Incluso la persona no es que deba buscar una pareja, pero si quiere tener pareja no tiene que pasar por un proceso de duelo para recuperarse. Está preparada para reiniciar una nueva relación afectiva. Pero luego tenemos las rupturas traumáticas. Efectivamente, como comentas, ese apellido. ¿Qué es una ruptura traumática? Bueno, una ruptura traumática, una de las características, que lo veremos más adelante, es que esa ruptura se produce de forma unilateral. Es decir, un miembro de la pareja decide o toma la decisión de romper esa relación. De tal manera que la persona dejada desarrolla un cuadro con tintes de estrés postraumático y una profunda desorganización del yo. ¿Qué quiero decir con profunda desorganización del yo? Hay unos severísimos síntomas a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel fisiológico. Y también una dificultad ostentosa para un adecuado funcionamiento en su vida cotidiana. Por lo tanto, digamos que la diferencia es, primero, que es imprevista, luego lo veremos, y por otra parte, que lo que se desarrolla a posteriori tiene un abanico de síntomas. Podríamos estar 5 horas hablando de los síntomas. Tiene un abanico de síntomas tremendo. Tiene por otra parte una intensidad lacerante. Hablo siempre de devastación. Y por otra parte la duración puede ser en torno a 1 o 2 años sin poder hablar en ningún momento de un duelo no bien elaborado. Es decir, no sé si con estas primeras pinceladas podemos hacernos una idea del cuadro y de la gravedad que presenta una persona con ruptura traumática. Totalmente, totalmente. Y ahora iremos viendo un poquito más de forma aterrizada, ¿no? Todo ese cuadro sintomatológico. Pienso qué impactante pensar en que antes no se entendía la ruptura como algo traumático, ¿no? Que es lo que hablábamos y lo que decías, Paz, antes de cámaras, ¿no? De cuántas veces, en cuántas situaciones una ruptura se ha trabajado o se ha acompañado de una forma que no era la que se necesitaba, la necesaria, ¿no? Y qué también qué revictimizante o retraumatizante también ese momento en el que tú buscas ayuda y lo que estás recibiendo está siendo una minimización de aquello que te está pasando, ¿no? Porque esto es el imaginario también de una ruptura, ¿no? El cómo acompaño esa ruptura como un seguir adelante, como un trabajar la dependencia emocional, como algo que tampoco va hacia la profundidad de cómo esto está impactando, en mi modelo operativo interno, en mis heridas, en mi revictimización. Pienso que impactante pensarlo de esta forma, ¿no? Pensar que no se ha tenido en cuenta todo este espectro y toda esta devastación a la hora de acompañar, a personas que están transitando una ruptura. Fíjate, a mí la ruptura traumática a mí me apasiona porque como psicóloga no puedo evitar quedarme perpleja de lo clónico que es el cuadro de unas personas a otras, los mismos síntomas, las mismas palabras, las mismas frases, los mismos síntomas. Y esto teniendo en cuenta que no siempre hay un condicionante social, porque normalmente, y aquí quiero comentar algo sobre esa estigmatización, normalmente se considera que con 2 o 3 meses una ruptura debiera estar superada. De hecho, algo que verbalizan los pacientes en terapia es que a los 2 o 3 meses, de hecho yo hago la advertencia ya en psicoeducación, a los 2 o 3 meses dejan de poder contar con la comprensión del entorno, que no con el apoyo, son dos cosas diferentes. El entorno va a decir, ¿cómo puedes seguir estando así por una persona que te ha dejado? No te puedes regodear, tienes que levantarte, tienes que avanzar, sal y conoce a otra persona. Es decir, el apoyo sigue estando. ¿De acuerdo? Son dos palabras diferenciadas, pero la comprensión, la empatía, la validación deja de existir y más bien empujan a la persona a que vaya hacia el exterior. Con lo cual, no conocer bien el cuadro, lo que estaríamos haciendo es perpetuar o fomentar esa incomprensión que está recibiendo la persona. Por otra parte, fíjate que otro de los motivos que considero que podemos llegar a iatrogenizar el cuadro es que en muchas ocasiones la persona va a requerir pautas, está en tal estado de desvalimiento, en tal estado de vulnerabilidad que requiere pauta clara y directa. Entonces, no conocer cuáles son las pautas adecuadas, a veces he escuchado, me han empujado a que siga teniendo a mi expareja, por ejemplo, en las redes o a tener contacto. Cuidado, es que esto va a prolongar el duelo muchísimo.
¿Ves? Entonces, es tan importante como no caer en esa indiferencia, no esa indiferencia, sino esa invalidación que puede haber por parte del entorno, no dar pautas que sean apropiadas y permitan esa elaboración y por el contrario vaya hacia la cronificación. Y por otra parte, como has dicho, impacto es una palabra que me gusta utilizar. Las personas que están en ruptura traumática, ninguna se lo esperaba. Es decir, lo que te suelen verbalizar a lo largo del proceso es jamás hubiese pensado que podía sufrir de esta manera por una ruptura. Por lo tanto, hay tal nivel de inculpación, de autoinculpación, que tenemos que rescatar a esa persona y normalizar que los síntomas que está teniendo, si se da la tríada sine qua non, que luego la comentaremos, la llamo así, un palabrejo un poco extraño, pero tríada sine qua non, si se da, es un cuadro bastante esperable y bastante natural. Entonces, por estos motivos, de hecho, perdona, aquí un inciso más, es que la persona siente, como es esa desorganización de todos los sistemas de respuesta y no se reconoce, está estupefacta con lo que está viviendo, en muchas ocasiones lo que sucede es que la persona dice, he perdido el control, he dejado de ser yo, estoy tremendamente asustada. Esa es una palabra que te traen desde el principio, estoy asustada. Por lo tanto, no poder hacer una psicoeducación profunda, explicarle cuáles son tus síntomas y de dónde proceden, qué quiere decir cada síntoma. Esos síntomas están intentando curarte, aunque parezca contradictorio. ¿Cuáles son las fases del duelo? ¿Cuánto va a durar ese duelo? Y además, ¿cuáles son los factores de recaída? Es como psicóloga que ama profundamente su profesión, pues me deja, cuando menos, como he dicho antes, perpleja, que no se haya contemplado en los itinerarios curriculares y en los programas formativos. Me deja perpleja, ¿eh? Totalmente. Bueno, ahí estuviste tú, ¿no? Recogiendo todo eso y diciendo, voy a hacer yo me voy a encargar yo de hacer esta formación. Aquí tengo, o sea, esta es una formación preciosa. Es verdad que cuando das esta formación cambia muchas veces el paradigma que teníamos previamente. Es una formación muy bonita porque además hay un ser humano, insisto, que está tan frágil, está tan quebrado que es un proceso terapéutico precioso. Ojalá nadie pasara por ello, ¿no? Como digo siempre, ojalá los psicólogos solo nos dedicásemos a la prevención. Pero eso no es realista. Entonces, cuando te viene un ser humano quebrado, hay que saber cogerle de la mano y sacarle del abismo que está sintiendo en ese momento. Y yendo un poco como a esa sintomatología, Paz, ¿de qué forma identificamos una ruptura traumática? Porque en cualquier caso siento que la demanda inicial de una ruptura es algo que vemos comúnmente, ¿no? Sí que es cierto que hay otros quizá motivos de consulta que están tapando el real motivo de consulta, pero cuando se trata de una ruptura, la persona además a una primera visita suele venir desde un lugar, lo que yo me he encontrado, verborreico, como muy narrada esa experiencia de ruptura, como muy identificado el problema o disparador de su malestar. Entonces, claro, ¿cómo identificamos que se trata de una ruptura traumática? ¿Cuál es ese patrón comportamental, cognitivo, emocional a nivel sintomatológico? Fíjate, un comentario respecto a lo que acabas de decir. Es importante, siempre comento que cuando te viene una persona con un estado de profunda apatía, que se está sosteniendo en el tiempo, que esa persona siente que ha perdido las metas, que ha perdido el sentido vital, el propósito, es importante evaluarse en los 4 años previos, bueno, por supuesto, durante toda su existencia, pero sobre todo en los 4 años previos ha podido haber una ruptura. Porque el problema es que a veces la persona no te identifica ese estado con la ruptura. Ujú. La expareja ya no está en mi cabeza, no hay ninguna fantasía de reconciliación, la otra persona no está dentro de mí. Entonces, no identifico que esa apatía, ese estado donde hay una sensación de anedonia generalizada, insisto, de falta de propósito, no lo asocia con esa ruptura, pero quizás sea algo residual. Hacer esta puntualización. Ahora vamos a la fase más aguda. En los primeros meses, según se produce el evento traumático, esa hecatombe, fíjate las palabras que utilizo, esa hecatombe para la persona, porque lo vive así, un cataclismo en su existencia, y vuelvo a reiterar que le pilla por sorpresa, Ujú. por nadie vaticina, a no ser que haya una dependencia emocional galopante, que la persona te diga, si me deja mi pareja, no voy a poder soportarlo, pero la mayoría de las personas decimos, bueno, si se va mi pareja, voy a pasarlo mal, pero después me recuperaré, ¿de acuerdo? Ujú.
Entonces, por eso insisto en que pilla por sorpresa, porque la persona no esperaba, vuelvo a repetir, la cantidad de síntomas que se desarrollan, la intensidad de esos síntomas, la duración de esos síntomas que pueden postergarse hasta 2 años y la frecuencia. Cuando digo frecuencia es que es continuado, es una cadena continuada de sintomatología. No hay momentos de paz. No hay momentos de calma, ¿eh? Bien, vamos a describirlo un poquito más. Vuelvo a repetir que pueden estar en tal estado de vulnerabilidad, se pueden sentir pueden tener tanta dificultad para el funcionamiento cotidiano que he visto personas que han tenido que irse a casa de sus padres o uno de los dos progenitores ha tenido que ir a vivir con esa persona para ayudarla en las tareas más cotidianas, sobre todo la alimentación. La alimentación, la organización de la casa. Estamos hablando de personas de 15 años, de 20, todas las edades, 15, 20, 30, 40, 50. He visto esta situación, con lo cual, imagínate, según avanza el ciclo vital, la culpa es todavía mayor. Es decir, ¿cómo me veo yo con 50 años no pudiendo responder a mis demandas cotidianas? Entonces, dicho esta pequeña introducción, espero no haberme alargado mucho antes de dar la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son los síntomas en los 4 sistemas de respuesta? Son infinitos. Insisto, podría estar 5 horas tranquilamente hablando de ello, pero voy a dar algunas pinceladas generales. A nivel cognitivo, lo que se produce es un pensamiento 24 horas concernientes a la ruptura. Cuando digo 24 horas es literal. Es decir, si la persona está consigo misma, va a estar atrapada por el pensamiento. Luego comento el contenido, pero va a estar atrapada por el pensamiento. No va a dejar de darle vueltas al pensamiento. Si está distraída, el pensamiento sigue aquí. Siempre lo llamo satélite. Pensamiento satélite. Está aquí. Está aquí detrás constantemente diciéndome que algo ha pasado. No le presto tanta atención, pero me acompaña. Y por las noches, si es que la persona puede dormir, la ruptura va a estar en forma de sueños, sueños de reconciliación o pesadillas, recordando esa ruptura, que no sé qué es peor, si el sueño de reconciliación, porque genera esperanza, la persona se despierta como más ilusionada y después se encuentra con la confrontación de su realidad, o pesadillas. Por lo tanto, cuando digo 24 horas es real, es extenuante. La persona dice que está agotada y además son pensamientos invasivos que no hay forma de controlar. Tendremos que ver con la persona en terapia cómo conseguir convivir con el pensamiento obsesivo y qué islotes de actividades catárticas puedo tener para que por lo menos no me abrasen de tal manera, pero son incontrolables. Y eso es un aspecto fundamental en la terapia. El saber de qué vamos a poder escapar y qué no vamos a poder escapar. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de ese pensamiento? Va a estar... Hay diferentes esferas, pero me gustaría hablar de 3 ejes. Uno de los ejes es repasar constantemente la ruptura. ¿Qué me dijo? ¿Cuándo me lo dijo? Pero si no había signos. Bueno, ahora que lo pienso, fíjate que este verano estaba como más distante. Repasar constantemente la ruptura y todo lo que rodeó la ruptura, es decir, el estado de la propia relación. El segundo eje fundamental está relacionado con el momento vital en el que se encuentra la expareja. Es decir, esto es una decisión impulsiva, es una decisión completamente consumada. ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Me echará de menos? ¿No me echará de menos? ¿Se va a arrepentir? ¿En qué momento está la otra persona? ¿Habrá conocido a alguien? Que ese es uno de los principales pensamientos. Pensar que esa persona ha conocido al día siguiente de la ruptura a otra persona con la que se siente plena y feliz. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, ¿en qué momento vital y afectivo se encuentra mi pareja? Mi expareja, perdón. Y el tercer eje fundamental es el porqué. El porqué es que da un vértigo terrible. ¿Por qué me ha dejado? Estas son preguntas típicas. ¿Por qué me ha dejado? Otra pregunta muy común es ¿por qué en este momento? Por ejemplo, qué sé yo, como digo siempre, no hay ningún momento bueno para dejarte y siempre para ti, es decir, para ti siempre va a suponer sufrimiento, pero la persona va a decir, ¿por qué? Si tenía este evento tan importante, ¿por qué me ha dejado antes sabiendo que yo ya no voy a disfrutar ese evento? Pero como digo siempre, si te hubiese dejado después, habrías pensado, ¿cómo ha podido permitirme pensar que esta relación funcionaba y ha estado presente en este evento tan importante?
Entonces, ¿por qué me ha dejado? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no me lo dijo previamente? Esto tenía que estar de alguna manera masticándolo. Esto no puede venir de la nada y no me lo ha comunicado. ¿Y por qué? Esta frase es importantísima. ¿Por qué no me ha dado la oportunidad de solucionarlo? Y a partir de ahí, cualquier otro por qué puede surgir, pero quería comentar los principales. Y este es el contenido que hay a nivel cognitivo. Espero no estar alargándome demasiado. No, para nada. Sigo, de acuerdo. A nivel emocional es un magma. Me gusta mucho utilizar esa palabra, es un magma emocional. Quiero comentar que siempre a la hora de validación, otra cosa es que luego tengas que rescatar a la persona de la reacción emocional que eso produce, pero cuando hacemos un reflejo no podemos decirle a la persona tienes un bajón, estás tristona, estás un poquito apática. Son palabras que se quedan muy lejos de lo que está sucediendo. ¿Vale? Esa persona siente que su vida se ha cercenado. Por lo tanto, hay palabras como devastación, lacerante, desgarro, desazón, desolación. Esas son las palabras. Ese es el nivel o es el grado de emoción que estás sintiendo. Además, esas emociones pueden cambiar de un segundo a otro. Es una montaña rusa igual. He hablado antes de la palabra extenuante, esto es igual. Pensamiento obsesivo y además paso de la ira a la tristeza extrema. Llega un momento determinado que la persona siente que ya no puede más. Eso es algo que te dicen constantemente. Tengo la sensación de que no voy a poder soportar esto ni un día más. Y no es cierto, vas a poder. Hay un resorte interno que te va a ayudar a propulsarte, a seguir adelante, aunque sea como un autómata durante un periodo de tiempo. Bien, esas emociones en una primera fase es la angustia calcinante. Fíjate las palabras que utilizo. Una angustia que se agarra en el cuerpo y que parece que le están estirpando algo por dentro. También se da perplejidad. ¿Cómo es posible una persona que parecía que yo era lo más importante en su vida me va a dejar de querer de un día para otro? Y después está la negación, se va a arrepentir. Y eso dura varios meses, aproximadamente unos 3 mesecitos. Si tenemos los factores sine qua non exactos, que luego los vamos a comentar, te puede durar entre 3 y 4 meses. Después pasamos a una tristeza páramo, es decir, una tristeza que te agarra, que te atrapa y que tiñe de desolación, le da un tinte grisáceo a todo lo que te rodea. De hecho, la persona pierde interés por todo lo que le rodea. Incluso te dicen, me siento mala persona, que eso también hay que desculpabilizar, porque ha dejado de importarme todo lo demás. Me han dejado de importar incluso las personas que más quiero. Mi foco único de interés es la ruptura. Después pasamos a la rabia que es una emoción muy denostada, pero que sin embargo tiene una función bastante potente y es ayudarte a resurgir. Te ayuda a repartir responsabilidades. No, aquí no fui yo la única persona que hizo mal las cosas. Bueno, es que a veces ni siquiera es que hicimos mal las cosas, a veces es que hay dos personas que no pueden. Tenemos el derecho a poder romper, otra cosa es que sepamos romper adecuadamente. Pero en un primer momento la persona entona el mea culpa. Si yo no hubiese hecho esto otro, por lo tanto la rabia te empuja a repartir responsabilidades y de alguna manera te endereza para salir adelante. ¿Cómo voy a seguir estando así por una persona que me ha dejado? Y luego viene el vacío existencial. El vacío existencial que impregna la vida de la persona, como he dicho, pierde el sentido y el propósito. A todo esto no quiere decir que solo existan esas emociones. Están todo el rato alternándose unas con otras. Estoy hablando de la que más puede prevalecer. Digamos que eso es lo que sucede a nivel emocional. Por otra parte, a nivel conductual, ya sabemos que una de las tendencias es la revisión y el chequeo de las redes sociales. Ese chequeo que se convierte en algo compulsivo y que aumenta el pensamiento paranoide. Y las redes sociales no implica solamente las redes sociales de la persona o de la expareja, es que a veces las redes sociales es de toda aquella persona que pueda tener un vínculo con mi expareja. ¿Por qué? Porque necesito chute, perdonadme la expresión, creo que la podemos entender a nivel didáctico, necesito calmar el síndrome de abstinencia, necesito tener algún tipo de contacto, aunque sea un contacto muy sui generis. Por otra parte, necesito conocer en qué momento está la pareja. Entonces hay un chequeo de redes sociales incansable. A nivel conductual también te encuentras en muchas ocasiones por una parte hay una evitación de ciertas situaciones que me puedan recordar a la expareja o que me puedan recordar una situación en la que yo ya no estoy.
Pero también a veces, sobre todo en una segunda fase, hay una tendencia a la hiperactividad. Es decir, llega un momento determinado que la persona se siente tan mal con sus pensamientos y sus emociones son tan devoradores que necesita salir al exterior. Hablo siempre de fobia a la soledad, ¿eh? Y a veces en esa fobia a la soledad puedo caer en una hiperactividad que sí sea catártica o una hiperactividad que sea contraproducente. Ahí es importante la figura de esa persona dedicada a la psicología para dar pautas que ayuden a solucionarlo. También a nivel conductual te puedes encontrar abuso de fármacos, sobre todo benzodiazepinas, abuso de alcohol y también incluso una sexualidad poco gratificante. Es decir, la sexualidad no es el problema, sino cómo se está poniendo en marcha esa sexualidad o por qué la estoy poniendo en marcha, de una forma que me permita de alguna manera como escapar del dolor, incluso como una especie de venganza hacia la expareja. Pero en muchas ocasiones esa sexualidad, en este caso concreto, es lesiva. Y a nivel fisiológico, por eso comento que es clónico, las rupturas traumáticas, salvo casos excepcionales, voy a decir casos excepcionales porque siempre hay que dejar algo de margen a la desviación de la media, pero la realidad es que no suele ser frecuente. Lo normal es hipofagia. Es decir, la persona no puede comer y las pérdidas de peso son masivas. 9 kilos, 10 kilos, 15 en un mes, pero masivas. Por otra parte, a nivel fisiológico también se produce una dificultad para conciliar el sueño y dentro del sueño, cuando lo ha conseguido conciliar, despertares. Despertares donde la persona de golpe, a veces me han dicho se han despertado llorando, pero de una forma muy angustiosa. Se despiertan de una forma, o sea, estoy asustada, de golpe recuerdo esa hecatombe que ha venido a mi vida. Y es muy opresivo, por la noche tenemos muy pocos estímulos para salir de ese pensamiento. Entonces tenemos esas dificultades con el sueño y esos problemas de pérdida masiva de peso. Después, en una segunda fase, hay lo contrario. Hay una hipofagia y hay somnolencia diurna. Y algo que también me gustaría comentar al principio, que también les dificulta salir al exterior, es que en la primera fase, con esa angustia que hemos dicho antes, que consume, que es tan cáustica, en ese caso la persona siente un llanto que es incontrolable. Es decir, muchas veces he escuchado es que ha venido de forma repentina, sin esperármelo, es que no ha habido previo aviso y a lo mejor estoy en la calle, de golpe me descubro con 3 o 4 lágrimas. Entonces, eso evidentemente avergüenza y dificulta, como he dicho antes, salir al exterior. Y múltiples somatizaciones. Por supuesto, cualquier somatización que me pueda imaginar existe. Problemas gastrointestinales, dolores de espalda, dolores de cabeza, cualquier somatización que me pueda esperar es esperable. Eso, digamos, que es lo que sucede también a nivel fisiológico. Y, por supuesto, el rendimiento exterior, es decir, tener que acometer cualquier tarea, porque antes hablamos de la desorganización de los 4 sistemas de respuesta y también el funcionamiento. Ese funcionamiento también se altera muchísimo. La persona tiene muchas dificultades para ir al trabajo. Cuidado, que es bifásico. Una primera fase es un esfuerzo ímprobo, salir al exterior, ir a trabajar. En una segunda fase, el trabajo se vuelve en un refugio. Me permite estar lejos de mis pensamientos, con lo cual esa persona se puede volver adicta a ese trabajo. Si te das cuenta, es bifásico en muchos sentidos. Entonces, digamos, pero que su rendimiento cae. Estar con gente, a no ser que sean las figuras de seguridad, o sea, que se ve afectada el área social, se ve afectada el área laboral. A nivel social, necesito mis figuras de seguridad, ¿no? Las que me acojan, las que me permitan estar como en una urna protegida. Donde además necesito verter constantemente mis preguntas, mi repaso de la relación, que me den su opinión, pero otras personas producen una sensación, no es rechazo, sino que necesito evitarlas, no quiero oficializar, esto en la primera fase sobre todo, no quiero oficializar la ruptura, no quiero ser una carga para los demás, no quiero que me cuenten algo que me pueda afectar más, pues porque me estén hablando de su propia relación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces está afectado sistemas de respuesta y áreas de funcionamiento. Bien, creo que me he extendido quizá un pelín, pero eso es la caracterización breve de una ruptura traumática. Justo te iba a decir, Paz, o sea, qué completo, ¿no? Qué completa esta descripción, pero aún así qué incompleta,
para todo lo que realmente implica, una ruptura a nivel interno, ¿no? De todos esos procesos internos que se activan. Entonces, parece que es una descripción súper detallada, pero realmente no tan equiparable a la realidad, ¿no? Sabiendo que tenemos, pues, un tiempo un poco más limitado del que deberíamos tener para hablar de una ruptura, ¿no? Es algo, que, vamos, yo estaba alucinando porque si bien sí que conocía, ¿no?, el mundo de las rupturas traumáticas, escucharte hablar, además también con esas palabras que utilizas, ¿no?, y en las que pones ese foco, y esa tilde, es que es para impresionar. Y pienso que difícil también para la persona que lo está transitando el no estar entendiendo qué le está ocurriendo con esa también característica de imprevisible, de imprevisto, de desorganizado, que ya sabemos que además justo son componentes que predisponen ya a que sea algo traumático, ¿no? Esa característica de imprevisto, de inexplicable, de grave, también como incontrolable, ¿no? De no tener como esa posibilidad de ejercer un control sobre lo que está pasando, porque tampoco lo estás entendiendo, y también de ahí, pues, que tu mente pensante trate de rellenar los huecos a través de crear información o a través de activar ese proceso cognitivo constante de buscar una justificación, ¿no? Para tratar de rellenar esos huequitos que sabemos que a nivel humano, pues, no se nos da bien tolerar, ¿no? Esa falta de información. Y yendo un poco como a qué hay detrás de todo esto, ¿qué diríamos o cuáles diríamos, que pueden ser los factores predisponentes de una ruptura traumática? En cuanto, por ejemplo, a si pienso, ¿no? Si se han vivido relaciones previas en las que también ha habido una ruptura que en ese momento también fue traumática, la historia de vida de la persona, ¿no? Su historia o su estilo de apego, que sabemos que en relaciones se perpetúa y se reproduce. Y sabemos además que nuestra pareja es una figura de apego muy importante en nuestra vida adulta, si no la más importante de nuestra vida adulta. ¿De qué forma puede predisponerse este cuadro? Pues se puede predisponer hasta el punto de que ninguna persona es inmune a poder padecerla. ¿M? Ujú, Quiero decir que tenemos que huir de la idea de que una ruptura traumática es fruto de una dependencia emocional. No digo que no pueda estar presente esa dependencia emocional previa. Luego quiero comentar factores que invitan a tener esa ruptura traumática y factores que solamente recrudecen e incluso factores que no están relacionados. Y hablaré de la dependencia y sé que voy a decir algo controvertido, ujú. pero he de decirlo, no puedo evitarlo. Siempre comento que cuando para las formaciones que he impartido, sea de ruptura, sea de dependencia emocional demandante, sea de trastorno de ansiedad generalizada, cualquier formación, siempre he utilizado diferentes acciones y una de ellas es revisar las historias clínicas para darle cierto empirismo a las conclusiones. Me parece fundamental. Entonces, en las historias clínicas, al revisarlas, y he tenido un volumen muy alto de personas en consulta, he encontrado esa tríada sine qua non. Es decir, lo que quiero decir con esto es que a través de las historias he visto que hay tres factores repetitivos y otros que no tienen por qué estar necesariamente. Vamos a los que he visto de forma repetida. Tríada. Bueno, pues en honor a B, que esa tríada cognitiva en la depresión, pues aquí tríada, son tres. Y sine qua non, ¿a qué me refiero? Que deben estar. Si falla uno de los tres, posiblemente va a variar la cantidad de síntomas, va a variar la intensidad de los síntomas y va a variar la duración de los síntomas. El duelo es menor, no digo que no se sufra, pero es diferente. Pero como tengamos la tríada, vamos a esperar entre 1 y 2 años y cuadro clónico, repito, igual, o sea, una repetición constante de sintomatología. ¿Cuál es esa tríada? En primer lugar, como has dicho, que sea imprevisible. Prefiero empezar primero por ese, de hecho prefiero dejar lo de la imprevisibilidad para el final. Primero que haya sentimientos activos y profundos hacia la otra persona. Luego veremos la duración de la relación. Es decir, no estoy hablando de la profundidad de las relaciones largas, puede ser simplemente la intensidad del enamoramiento. Es decir, ya sea la intensidad de los inicios o la profundidad de los siguientes pasos, de una relación consolidada, pero tiene que haber un sentimiento importante hacia la otra persona. Si yo también estaba desgastada con la relación,
no voy a tener el mismo tipo de ruptura. Después tenemos en segundo lugar que hubiese proyectos, es decir, yo tenía, habíamos hablado incluso de forma abierta, cuántas veces se produce de hecho una ruptura tras pasos adelante, es decir, una persona hago una huida hacia adelante, te invito al compromiso, te invito a darle continuidad, te invito a dar pasos importantes y de repente siento que no puedo avanzar con ello y entonces te dejo. Sin embargo, la persona dejada, esa persona dejada tenía una idea de proyección hacia el futuro. Tenemos continuidad en el tiempo. Por lo tanto, cuando hay un preduelo, es decir, se nos ha avisado que, mira, es que no quiero compromiso contigo, es que tengo muchas dudas de darle continuidad a esta relación, la ruptura no va a ser igual, como he dicho en el caso anterior, no va a ser tan dolorosa. Por lo tanto, insisto, que haya proyección de futuro, que haya la idea de continuidad. Ese es el segundo. El cerebro no ha procesado que esto se va a acabar de un día para otro. Siempre utilizo una metáfora que es la del miembro fantasma. Te han podido amputar el brazo, pero tú sigues sintiendo la energía, ¿de acuerdo? Pues lo mismo en este caso, me han amputado una relación en la que yo estaba depositando toda mi energía, toda mi expectativa, todo mi proyecto de vida y de repente esa persona se ha ido. Es lógico necesitar un proceso de readaptación a la nueva situación. Y por último está esa imprevisibilidad. Efectivamente, es decir, como has utilizado la palabra incontrolabilidad. Cuando es imprevista, cuando yo no me lo veía venir, cuando ha venido de forma abrupta, yo siento una gran indefensión aprendida y siento una gran incontrolabilidad. Por lo tanto, el duelo es muy virulento. Digamos que esas son las tres características principales que he visto que se dan de forma repetitiva. Luego puede haber otros factores que recrudecen. Me gusta además utilizar esa palabra adrede, recrudecen. Por ejemplo, que haya terceras personas. Son dos de los eventos más traumáticos. Si llevas ejerciendo un tiempo, has visto que la infidelidad en relaciones que tenían un acuerdo implícito o explícito de fidelidad, ¿de acuerdo? Cuidado, que han podido cambiar los modelos de pareja, me refiero a la que de forma implícita o explícita tenemos ese modelo de pareja, ¿de acuerdo? La infidelidad y la ruptura son dos de los eventos más traumáticos. Voy a decir algo que quizá pueda ser polémico, pero ¿cuántas personas me han dicho en consulta? El nivel de culpa que sienten ante esta confesión es brutal. He sentido más dolor ante la ruptura que ante el fallecimiento de un ser querido. O por lo menos es más desgarrador, más agitado, porque está la idea de la traición y que la otra persona sigue ahí y es accesible. Entonces es más agitado, pero sí que te lo verbalizan. Entonces, insisto, infidelidad y ruptura son dos de los cuadros más traumáticos que existen. Imagínate si se dan juntos. Por lo tanto, la infidelidad puede recrudecer la forma en la que se ha verbalizado la ruptura. No te doy apenas información, lo hago por mensaje. Soy tajante, no en la decisión, en eso hay que dejar claro que no hay vuelta atrás, pero sí en la forma en que hablo, la forma en la que te miro. Parece que soy una desconocida y que tu persona no me importa. No hay ningún tipo de acompañamiento. La elaboración del duelo se hace muy difícil porque la persona tiene, ¿quién tenía ante de mí? No reconozco a esa persona. ¿Y qué poco he debido significar para que no me haya prestado la atención necesaria para dejarme bien y para darme un acompañamiento posterior y preocuparse por el lamentable estado en el que me he quedado? Por lo tanto, la forma de comunicar la noticia también hace más complicado el duelo. Y también, por supuesto, influye los recursos de afrontamiento interno y externo. Nunca, las personas con ruptura, cuidado, que siempre hay que evaluarlo, pero no he visto a nadie con riesgo de que haya una ideación suicida que vaya a consumarse. Son 21 años. Eso no quiere decir que deba evaluarse y que deba estar totalmente ojo a visor para prevenir cualquier desenlace catastrófico, ¿de acuerdo? Pero no he visto ese riesgo. Pero ¿hasta qué punto? Que lo común es que te digan, quiero quedarme dormida, quiero desaparecer, quiero despertarme dentro de 6 meses y que esto haya desaparecido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, que hay factores que pueden ayudar a recrudecer, pero que no son sine qua non. ¿Qué iba a decir de los recursos? ¿Por qué he comentado esto de la ideación suicida? ¿Cuándo estuve más preocupada? En la pandemia. Porque los recursos de afrontamiento externo eran inexistentes. Es que la gente no podía salir ni siquiera al exterior. Ahí es cuando más preocupada estuve.
A nivel humano siempre, porque ves a un ser doliente, pero a nivel clínico ahí es donde más me pude preocupar. Que ahí una persona fuese una bomba de relojería y explotase o implosionase. ¿De acuerdo? Entonces, recursos de afrontamiento interno igual, es decir, personas que les cuesta verbalizar sus emociones, personas que les cuesta poder encontrar apoyos a nivel interno. Bien, pues los recursos de afrontamiento interno y externo también influyen, pero he visto personas muy funcionales con muchos recursos estar en este estado, por no decir casi la totalidad. Y luego factores que no tienen tanta relación, el género, la edad. Me he encontrado duelos de este tipo con 20 años y con 55. No interviene tampoco la duración de la relación, porque en los inicios estamos en la fase de enamoramiento, la de privación de la bomba química, y como digo siempre, aquello que ha sido anhelado pero no he podido vivirlo deja una huella imperecedora en nosotros. Pero a la misma vez, si tengo una relación larga y es satisfactoria, ¿cuántos roles y entramados pierdo a partir de esa pareja? Una pareja desempeña muchos roles en nuestra vida. Es una persona que es nuestro compañero sexual, nuestro compañero lúdico, nuestro compañero logístico, nuestro compañero emocional y entramados. Hijos en común, nos hemos comprado una vivienda, hemos hecho una biografía con multitud de viajes, de experiencias, hemos superado malos momentos, en fin, que tanto si es corta la relación como si es larga, puedes tener ruptura traumática por factores diferentes. En el primer caso, por el enamoramiento y lo no vivido, el anhelo de lo no vivido, y en el segundo caso, por los roles y entramados que se han construido con la otra persona. Y luego, efectivamente, no quiero dejar de señalar que una experiencia vital que te puede inmunizar contra la ruptura traumática es haber padecido una previamente. Fíjate, incluso aunque la persona nueva sea la persona que sientes que es más compañera de vida para ti. Incluso sintiendo más profundamente hacia la nueva persona. Pero ¿qué sucede? Que la incontrolabilidad ya no es la misma. Si he sufrido una ruptura traumática previamente, aprendo varias cosas. Y es que esto tiene un principio y un final. Con lo cual reduce el nivel de incertidumbre y además he aprendido algunos recursos de afrontamiento para poder enfrentar o minimizar el impacto de esta ruptura. Por tanto, insisto, haber padecido una ruptura traumática inmuniza y no quiere decir que a la siguiente persona la quiera menos. No tiene nada que ver. Tiene que ver con el locus de control interno que establezco. Y aquí lo controvertido, y ya finalizo, que yo creo que no tengo el don de la síntesis, siempre lo diré, me enrollo muchísimo. Lo controvertido que iba a decir es que la dependencia emocional, sobre todo la demandante, que es la que más trabajo, hay dos, dentro de la dependencia está la codependencia, dependencia emocional, trastorno de personalidad dependiente, hay una multitud de etiquetas que hay que saber diferenciar porque cada una tiene su componente. La que yo más trabajo es la dependencia emocional demandante. Cuidado, esto siempre lo advertiré, que cuando hablo de dependencia emocional demandante o dependencia emocional sumisa, lo hago con el máximo respeto a esa persona. Es decir, esa etiqueta es a nivel didáctico, no la identifica como persona y, como digo siempre, el ser humano tiene la capacidad de desprenderse del yugo de sus circunstancias y florecer. Por lo tanto, es a nivel didáctico. La dependencia emocional demandante, que es un miedo intenso a la ruptura, pero se trata de personas tremendamente resolutivas, que por lo tanto pueden sobreexigir en la relación y poner en la relación mucha conflictividad, cuidado, que es muy diferente a la dependencia emocional sumisa, muy diferente. Bueno, pues sinceramente, si una persona, porque a veces he podido escuchar, bueno, pues si una persona sufre tanto y durante tanto tiempo es que es dependiente, cuidado, es que a veces es a la inversa. Un proceso donde tengo que reconstruir mi proyecto de vida necesita una elaboración, necesita una readaptación, como hemos comentado. Mientras que en una dependencia emocional demandante, en cuanto aparece un nuevo objeto amoroso, de una semana a otra, esto lo he podido observar en consulta, estoy destruida, paz, y a la semana siguiente decir, ya está, he encontrado a una persona, esta persona no me va a fallar. Y está hasta eufórica. Por lo tanto, a veces me dice más de una dependencia emocional, una persona que no, una palabra muy bonita que se utiliza ahora, me gusta mucho esa palabra, que no ha transitado por las fases del duelo,
Me preocupa más respecto a que pueda haber una dependencia emocional, que no digo que exista, es que a lo mejor no estaba lo suficientemente vinculada con la persona que se ha ido, pero me puede decir más que una persona que sí ha transitado por su proceso de duelo. Y eso era lo controvertido, ¿eh? Bien, espero no haberme metido en un lío impresionante con lo que acabo de decir, pero es que no Para puedo nada. decirlo. Vale. Pues ahí está el pequeño resumen de factores que predisponen. Ujú, vale. Claro, también pensaba, en el caso de la relación previa, ¿no? Que se pueda tener también a la persona ya ha adquirido el aprendizaje de que puede salir de una circunstancia tan desgarradora como es esa, ¿no? Independientemente de cómo haya vivido cada una de esas relaciones, ya ha aprendido y ha tenido esa experiencia, de que puede salir, independientemente de que ahora haya vivido esa relación con más o menos intensidad. Y también creo que es muy importante esto que decías, ¿no? En cuanto a la dependencia emocional, de que no tiene por qué ir ligada, una dependencia emocional o una ruptura traumática respecto de una dependencia emocional, ¿no? A veces, como que tendemos a asociarlo y a vincularlo, y tendemos a pensar que la dependencia emocional es algo que está por detrás de una ruptura traumática. Y también siento que desde ahí quitamos el derecho a muchas personas que no han vivido una relación desde esa dependencia para poder vivir esa ruptura traumática, ¿no? Y creo que todas las personas tenemos, digamos, el derecho a vivir una ruptura traumática, que ojalá no fuera así, ¿no? Pero tenemos el derecho a vivir una ruptura traumática y que no por ello se nos tilde o tache o estigmatice de dependientes, ¿no? Y esto creo que también es como súper importante. Y aunque te podría dar un feedback a todo lo demás, para ir terminando y dejar un breve espacio a la intervención, sabiendo que de nuevo vamos a reducir muchísimo la forma en la que podamos hablar de intervención, pues en unos minutos, ¿no? Pero sí que quería dar como un pequeño espacio a hablar mínimamente de cómo se interviene en una ruptura traumática respecto de otro tipo de rupturas. Fíjate, lo primero, no puedo evitar, ya te digo, tú si ves, me haces así, paz, para, porque no puedo evitarlo. La palabra dependiente no es un estigma tampoco. Cuando una persona sufre una dependencia emocional, es porque ha habido una serie de circunstancias vitales, como siempre comento, ha habido un tablero vital que te ha tocado vivir. ¿Mm? Y ese tablero vital te ha conducido a una serie de patrones conductuales, emocionales, etcétera. Pero no es un estigma, solamente tenemos Ujú, que aprender a desprenderla y a entender cuál fue su funcionalidad, ¿eh? Eso también. Pero evidentemente, si yo no me siento reflejada con la palabra dependiente y estoy obteniendo en el entorno ya una falta de incomprensión, esa terapia lo único que me está haciendo es frustrarme cuando menos. Voy a coger una de las emociones menores, voy a sentir una gran frustración. O sea que primero delimitar eso. Se trata de que a cada cual lo suyo. Si no tienes dependencia previa, no la tienes. Y si la tienes, vamos a desprendernos de ella. Pero vamos a ser justos con lo que la persona está viviendo o con lo que ha vivido en el pasado. Me gustaría hacer ese matiz. Vale, totalmente. avanzo. ¿Qué se diferencia de otro tipo de rupturas? Pues la diferencia de las rupturas, una ruptura, pues por ejemplo, si es liberadora, pues evidentemente, si es una ruptura liberadora, pues yo creo que el trabajo con una ruptura liberadora es que no entres en tal grado de euforia que te pongas a hacer locuras que no vayan contigo. Es decir, vive, experimenta, exprime, haz lo que sea necesario, pero que no sea contraproducente para ti, con lo cual es que es un tipo de terapia totalmente diferente. Pero otros duelos que sí duelen, pero como he dicho, con menos intensidad, más tibios, más tenues. Digamos que uno de los aspectos diferenciales es la duración de la terapia. Evidentemente vas a tener que acompañar mucho más cuando es traumática la ruptura y también la intervención en trauma. En muchas ocasiones no tienes que trabajar ese trauma. Fíjate, decías antes del máster de terapia integradora, es maravilloso. Yo siempre comentaré, yo vengo de una generación donde principalmente era cognitivo-conductual, la formación. Y lo cognitivo-conductual estructura magníficamente el proceso terapéutico, magníficamente. Le da una estructura clara, le da metodología, pero adolece de carencias cuando trabajas de trauma. Necesitas otras orientaciones, otros paradigmas que te nutran y que te enriquezcan. Totalmente de acuerdo. Entonces, esa intervención en trauma, esa parte de intervención en lo emocional, esa parte de que la persona pueda reconstruir su proyecto de vida, son algunas de las características diferenciales. Ujú, vale. Bueno, sabiendo eso, que lo estamos reduciendo mucho, ¿no? Y para mí también, desde esa perspectiva de psicoterapia integradora que ahora comentabas, Paz,
es muy importante trabajar, ¿no? En ese tablero de vida, ¿no? En cómo también la persona ha ido forjando las diferentes relaciones que ha establecido también con figuras de referencia. Para mí, por ejemplo, en la forma de enfocarlo, no de enfocarlo, pero sí que siento que uno de los pilares importantes es eso, la exploración de ese sistema de apego, de ese estilo de apego, de esas relaciones, o de esa forma en la que la persona ha aprendido a vincularse, porque también siento que desde ahí puede haber heridas que pueden ser todavía más impactantes cuando se viven en la adultez, ¿no? Si me recuerdan a un momento de mi pasado, ¿no? A una herida que quizá no tengo identificada, pero que ahí está, ¿no? Y entonces de repente me pregunto, ¿por qué me está doliendo tanto esto? Y quizá es porque lo estás sintiendo un abandono, ¿no? Y tu herida es precisamente algo que tiene mucha relación con el abandono, con el rechazo, con el desprecio, con la soledad. Entonces también hay muchas situaciones dentro de una ruptura que pueden tocar muchas heridas que tienen también que ver con la forma en la que tú has aprendido a vincularte o con las relaciones previas que has establecido, ya no solo con otras parejas sentimentales, que también, sino con otras figuras importantes dentro de tu círculo familiar o social. Indudablemente, de hecho, el apego en rupturas, como he comentado, a lo mejor no hay tanta vinculación respecto a los apegos siempre nos van a condicionar, pero en dependencia, no conocer los sistemas de apego porque es Ujú, el origen, es el germen, ¿eh? Y después en la vida adulta lo que vamos haciendo es actualizar, ¿eh? Bueno, pues improntas que hemos ido dejando ahí grabados. Y como dices, pues un miedo al abandono, donde muchas veces es completamente ficticio, ¿eh? No hay muestras de abandono o que el abandono se produzca y pasarlo mal, pero entender que forma parte de lo, es decir, no dice nada de ti un abandono, una ruptura no habla de tu persona, simplemente es que a veces, pues como digo siempre, o te he dejado de querer y tengo el derecho, o queriéndote he considerado que ya no eres mi compañera de vida, ¿eh? O considerándote mi compañera de vida, quiero un estilo de vida diferente. Por ejemplo, no quiero tener hijos y tú sí. ¿Eh? Entonces, en muchas ocasiones podemos meter cualquier origen de la ruptura en uno de estos tres cajoncitos, pero en cualquier caso tengo que ver cómo reacciono ante ello en las dependencias emocionales. Es fundamental el sistema de apego, ujú, fundamental. Sin saber de sistemas de apego, la terapia se va a quedar, bueno, se va a quedar con piezas sueltas. ujú. Bueno, pues creo, Paz, que aunque podríamos estar hablando, como te decías, 5 horas, o bueno, muchas más, de hecho, eh, bueno, es que podríamos hacer toda una formación, ¿no? De hecho, la tienes sobre ruptura traumática. Creo que para el formato que hoy nos ocupa y para este ratito que teníamos, has sabido y conseguido aportar muchísimo. Ha sido una delicia escucharte y un gusto. Y también me quedo con esa sensación, ¿no? De importancia de aprender sobre las rupturas traumáticas, sobre todo de cara a acompañar. Y también me parecía muy importante que a la hora de acompañar a esas personas que están transitando esa ruptura traumática, que nosotras mismas podamos aportar ese entendimiento y esa comprensión a la persona de lo que le está ocurriendo, porque así como decías, hay una sensación de no reconocer a la otra persona con la que he estado en esta relación, ¿no? También pienso, también hay un no reconocimiento de quién estoy siendo yo, porque al no esperarme estar dentro de esta situación, también verbalizabas, ¿no? O esa verbalización que muchos pacientes traen a consulta de nunca jamás esperé estar como estoy ahora mismo, ¿no? Incluso cuando esa persona se valoraba a sí misma o se identificaba como una persona fuerte, estoica, resolutiva, y cómo esta ruptura también desorganiza ese yo, desorganiza esa identidad y también siembra como ese no reconocimiento de una misma. Entonces, qué importante también dentro del proceso de terapia validar toda esta situación y poner palabras y mentalizar a todo aquello que está pasando por dentro, sobre todo para, bueno, para muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas para, digamos, contrarrestar esa sensación de no reconocerte y ponerle unas palabras, ¿no? Entonces esto creo que también puede ser muy importante en esa desorganización que se está sintiendo y qué importante, Paz, que lo hayas traído, que lo hayas explicado de la forma tan precisa como lo has explicado, así que mil gracias de todo corazón por haber estado aquí y por, bueno, pues por la generosidad también que conlleva, ¿no? El trasladar todo este conocimiento y experiencia. Pues un auténtico placer.
Por supuestísimo, y bueno, pues el formarse en esto es una terapia muy bonita, donde es fundamental, y ya con esto termino, la vinculación terapéutica, si siempre es necesaria, en este caso, acoger a la persona, asistirla, es fundamental, y muchísima tolerancia a la frustración. Es decir, es un proceso que va a durar entre 1 y 2 años, con caídas en picado por parte de la persona. Entonces es muy importante estar trabajada también como terapeuta para entender que ese es un proceso natural y que no debo preocuparme, sí, a nivel humano, pero no respecto a mi quehacer terapéutico, ¿de acuerdo? Y con eso termino, y bueno, quien quiera formarse, adelante, porque es una experiencia muy, muy bonita. Y muchísimas gracias por este espacio, ha sido un placer, de verdad. Gracias a ti, Paz, y gracias a todas las personas que han estado también al otro lado. Siempre lo digo, pero siempre el hecho de que estéis ahí también habla mucho de vuestra implicación, de vuestro compromiso y de vuestra responsabilidad profesional y humana. Así que gracias y enhorabuena también por haber invertido vuestro tiempo hoy en estar escuchándoos. Es algo que valoro y valoramos enormemente. Así que gracias, Paz, y nos escuchamos, vemos la semana que viene en un nuevo episodio. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.